¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a trabajar el día de hoy la clase que corresponde a la hidrografía. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Vamos a pedirle también que nos cuide a nosotros, que cuide a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, entonces recuerden que trabajamos conmigo. Trabajamos la ficha que les dejo, la ficha de estudio que les dejo. Trabajamos el quizzes que tienen que estar haciéndolo, ¿no? Son dos cosas que tienen que presentarme. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Hidrografía. El agua es un recurso fundamental que permite el desarrollo de la vida y el asentamiento de las poblaciones. La hidrografía es la parte de la geografía física que estudia el conjunto de las aguas de la superficie terrestre. Entonces, la geografía tiene varios tipos de geografía. Geografía ambiental, ya lo hemos visto, ¿no? Geografía ambiental, geografía poblacional. Hay una parte que se llama geografía física. La geografía física se encarga de ver todo lo que corresponde a la hidrografía, ¿no? Entonces, la hidrografía va a estudiar todas las aguas. Recuerden que más del 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua. La Tierra tiene tres partes, ¿no? Cuando lo estudiamos atmósfera, estudiamos litosfera y estudiamos hidrosfera, ¿no? Dentro de la hidrosfera, la hidrografía es el estudio de la parte de la geografía física que estudia las aguas. Eso para entenderlo como primer punto. Bien, los ríos y las cuencas. Los ríos son corrientes constantes de agua dulce que fluyen por un cauce definido hacia el mar, un lago u otro río. Entonces, la característica del río que tiene que fluir. Si está estancado, no es un río. La característica del río es justamente que fluye. Si fluye, ¿con qué tipo de agua va a fluir? Con agua dulce. Dulce entre comillas, ¿no? Porque el agua no tiene sabor, pero le llamamos dulce para diferenciarla del agua de mar, que el agua de mar es salada. El agua es incoloro, inoloro, no tiene olor, no tiene color, insaboro, no tiene sabor. Pero le llamamos dulce en contraposición al agua de mar. El agua de mar es un agua salada. Entonces el río fluye dentro de un cauce que puede, en verano, cuando hay mucha lluvia, se rebalsa, ¿no? Y cuando hay poca lluvia, disminuye, en algunos casos hasta se seca. Entonces ya entendemos lo que es un río, corriente de agua dulce que fluye, esa es la principal, se dirige hacia el mar, el lago u otro río. No nos importa si va hacia otro río, también se llama río, ¿no? Entonces puede ser un vertiente, ¿no? Vamos a ver ahora cada una de las partes en que se distinguen. Todas las aguas que se unen para alimentar la corriente de un río constituyen una red hídrica. Entonces, red, ¿no? Es una red de agua. Entonces, todos los ríos, todas las corrientes que empiezan a fluir para conectarse, la vamos a denominar red hídrica. Bien. Por lo tanto, allí encontramos un río principal, sus afluentes, aguas subterráneas, lagos y lagunas. Entonces, la red hídrica es la conjunción de todos estos elementos. Las aguas subterráneas, las lagunas, los lagos, todo lo que encontramos en el camino lo vamos a llamar red hídrica. Los ríos, sus afluentes, las aguas, lo que acabo de decir, ¿no? Lo que nos dice el texto, las aguas subterráneas, las lagunas, todo lo que va a alimentar ese río, la vamos a llamar, va a ser parte del mismo. ¿De qué mismo? De una red, la red de agua, red hídrica. El conjunto de cuencas que desembocan en un mismo lugar forman una vertiente o sistema hidrográfico. Ahora, conjunto de cuencas que desembocan en un mismo lugar, ¿cómo la llamamos? Sistema hidrográfico. Conjunto de cuencas. Ahora vamos a tener que ir hacia la definición de cuenca, ¿no?
Las cuencas desembocan en un mismo lugar que forman una vertiente. El conjunto de cuencas, todas las cuencas, todos los afluentes, no están solo, aquí está eh, el cauce, ¿dónde está? El caudal, la cuenca es todo lo que vamos a encontrarle del río, ¿no? Entonces, sus afluentes, todo lo que va, todo lo que está relacionado con las aguas que van a confluir en un mismo lugar, la vamos a denominar cuenca. Eh, el conjunto de cuencas que desembocan en un mismo lugar forman una vertiente. Entonces, y todas las cuencas unidas van a formar una vertiente. Por eso que en el Perú vamos a tener tres vertientes. La del Pacífico, que va a desembocar en el Océano Pacífico, la del Atlántico, la del Amazonas, que van a desembocar en el río Amazonas, que va a terminar en el Océano Atlántico, y la del lago Titicaca, ¿no? Entonces, el conjunto de cuencas va a formar una vertiente. Solamente vamos a tener tres vertientes. Caudal y régimen de los ríos. En el Perú existen tres vertientes, la del Pacífico, la del Atlántico y la del Titicaca. La mayoría de los ríos del Perú van a nacer en la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es el principal elemento que va a definir no tan solo el clima, el relieve, sino también la hidrografía de este país. La importancia de la cordillera de los Andes para nosotros es mayúscula, en el sentido de lo que les acabo de decir, ¿no? Sin la cordillera de los Andes, el clima del Perú no sería este. Sin la cordillera de los Andes, el relieve tampoco sería el que conocemos y el que estudiamos, y su hidrografía no sería tal. Gracias a la cordillera de los Andes es que tenemos la cordillera, los ríos y sus distintas vertientes, porque la mayoría van a nacer ahí. Gracias a la cordillera de los Andes tenemos los distintos climas, pisos ecológicos, tenemos fauna en cada uno de sus pisos ecológicos, es decir, la cordillera de los Andes es la que le da a este país sus rasgos principales y característicos. Caudal y régimen de los ríos. La variación que experimenta el caudal de un río a lo largo de un año determina el régimen, que puede ser regular cuando el caudal no registra cambios considerables, o irregular cuando presenta gran caudal en época de crecida y un bajo caudal en época de estiaje. Lo que les decía, ¿no? Los ríos van a tener caudales regulares o irregulares. Si es todo el año igual, el caudal es regular. En cambio, si tiene una época en la cual tiene mucha cantidad de agua, mucho caudal de agua, a eso le llamamos caudal, cantidad de agua que va a fluir por el río, a eso le llamamos caudal. Si es mucho en una parte del año y en la otra parte es poco, se le va a denominar irregular. Esa es la diferencia, regular e irregular. Cuando es regular, cuando siempre se mantiene igual. Irregular, cuando tiene a veces mucha y a veces poca. Componentes de una cuenca fluvial. ¿Fluvial por qué? Porque son ríos. Primero, vamos a tener 4 partes. La primera va a ser la desembocadura, lugar donde un río vierte sus aguas. Cuando se desemboca en forma de embudo, da lugar a un estuario. Cuando se desemboca en varios canales, da lugar a origen al nombre que se le llama delta, porque va a aparecer como una D, ¿no? Cuando el río se ramifica. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? El primer punto se va a llamar desembocadura. La desembocadura es la parte final, donde termina el río antes de llegar a un lago, antes de llegar a otro río o antes de llegar al océano. Si el río desemboca en varios riecitos, como le podríamos llamar, ¿no? en una especie de delta, va a ser como una especie de D, entonces a eso le llamamos delta. En cambio, si solamente desemboca en un embudo, a ese lugar se le llama estuario, porque solamente termina como ha empezado, una línea
una línea total, ¿no? Es una línea. Si termina en una línea, que por ejemplo el lago, todos los ríos de la costa, ¿no? Terminan en estuario. En cambio, el río Nilo, el río Nilo, en el África, en Egipto, va a terminar en una ramificación. Termina en un montón de pequeños ríos. A eso se le llama delta. Entonces hay dos posibilidades en la desembocadura: que termine en una sola línea, estuario, o que termine en una ramificación que se va a llamar delta. Esa es la desembocadura, la primera parte. La segunda parte, divisoria de aguas. La divisoria de aguas es el límite de las cuencas. Las cuencas es todo el conjunto de las aguas que desembocan en una vertiente. Es un conjunto de... la divisoria de aguas es el límite entre una cuenca y otra cuenca. No pertenece a otra cuenca. Por ejemplo, los ríos de la costa, todos van a tener, la mayoría, ¿no? Los 53 ríos que van a nacer en la cordillera de los Andes y van a terminar en el Océano Pacífico, todos tienen una misma cuenca. Pero por ejemplo, el río Rímac es alimentado por el río Surco, el río Rímac es alimentado por varios ríos afluyentes, ¿no? Entonces, pero al costado está el río Lurín o el río Chillón, que son los ríos que están en Lima. Los ríos que pertenecen que van a fluir al río Rímac van a ser parte de la cuenca del río Rímac. Y hay un momento, una divisoria de aguas por el cual los ríos que afluyen hacia el río Rímac van a pertenecer al mismo río Rímac. La divisoria de aguas es eso, es el límite entre las cuencas. Por ahí van a dividirse, va a llegar hacia un río o hacia otro río, ¿no? No es muy complicado. Tercero, afluentes. Afluentes son lo que les estaba diciendo ahorita, ¿no? Les estaba contando, por ejemplo, el río Rímac tiene el río Surco, que es un afluente al río Rímac, porque en un momento determinado se va a unir a él y sus aguas van a desembocar en el río Rímac o el río Amazonas. Tiene afluentes, el río Marañón, el río Ucayali, son afluentes del río Amazonas. ¿Por qué fluyentes? Porque van a derivar sus aguas en este río principal. El río principal, en el segundo ejemplo que les estaba dando, es el río Amazonas. Y los otros son sus afluentes. El Marañón, el Ucayali, el Napo, son todos afluentes del río principal. Bien, entonces afluyente, desembocadura, divisoria de aguas, afluentes y por último confluencias. Confluencias es el punto de unión entre el río principal y su afluyente. Por ejemplo, donde se une el Marañón y el Ucayali, ese punto se va a llamar confluencia y puede seguir con el nombre de uno de ellos o originarse un nuevo río. Por ejemplo, el ejemplo que les estoy dando, el del Marañón y Ucayali, va a empezar ahí el río Amazonas. El río Amazonas es la confluencia, por eso se llama confluencia. La confluencia de dos ríos principales enormes que hay en la selva. Uno de ellos es el Marañón y otro de ellos es el Ucayali. Van a venirse y en un punto determinado se van a unir. Ese punto determinado, confluencia, y ahí o va a tener un nuevo nombre el río o va a continuar con el nombre de uno de los dos. El ejemplo que les estoy dando van a ser de la confluencia del Marañón y el Ucayali, el río Amazonas. Esas son las partes, la parte de la cuenca fluvial: desembocadura, divisoria de aguas, afluentes y confluencia. Bien, ahora, las vertientes del Perú. Habíamos dicho que el Perú tiene tres vertientes, ¿no? Titicaca, la vertiente del Titicaca, la vertiente del Pacífico y la vertiente del Atlántico. Primero vamos a empezar por la vertiente del Pacífico. La vertiente del Pacífico tiene su origen en la parte occidental de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, siempre le doy el mismo ejemplo,
la parte occidental va a mirar al Océano Pacífico, a la costa. La parte oriental va a mirar hacia la selva. Todos los ríos de la parte occidental van a nacer en la cordillera de los Andes y van a terminar en el Océano Pacífico. Esa vertiente se llama la vertiente del Pacífico. Origen en el flanco occidental de la cordillera de los Andes. Desembocadura, todos desembocan en el Océano Pacífico. Características: ríos de recorrido corto. ¿Por qué? Porque la costa es de las regiones naturales las más cortas de todas. Entonces van a empezar en la cordillera de los Andes y van a terminar en el Océano Pacífico. Van a ser torrentosos y de régimen variables. No son navegables excepto el río Tumbes, ¿no? De régimen variable, que hemos dicho que era regular o irregular, ¿no? Así los estábamos llamando. Es irregular, porque en el verano tiene mucho caudal y en el invierno tiene poco caudal. Entonces son irregulares, son torrentosos y también al mismo tiempo son variables, no son navegables. ¿Qué significa que sea navegable? Que un barco puede navegar en el río, así como los ríos de la selva. Los ríos de la selva son navegables, son la forma por la cual la gente en la selva se comunica, porque no hay carreteras, el avión, ¿no?, es muy complicado, entonces la gente se comunica en la selva por los ríos. En la costa no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque los ríos no son navegables. El río Rima, que ustedes han visto el río Rima como es demasiado bajito, ¿no? El río Chillón, el río Lurín, menos el río Tumbes. El río Tumbes de la cuenca del Pacífico es el único río que es navegable. Bien, esto es la vertiente del Pacífico. Ahora, la vertiente del Atlántico. Su origen, sí, habíamos dicho que el origen de los ríos de la vertiente del Pacífico tienen su origen en el flanco occidental de la cordillera de los Andes. Los ríos que van a desembocar en la vertiente del Atlántico tienen su origen en el flanco oriental de la cordillera de los Andes, es decir, su lado opuesto. Desembocadura: el río Amazonas, que a su vez desemboca en el Océano Atlántico. Esa es su desembocadura. Todos los ríos que alimentan al Amazonas, porque el Amazonas termina en el Océano Atlántico, estos ríos terminan en el Océano Atlántico, ¿no? Así como los del flanco occidental terminan en el Océano Pacífico, los del flanco oriental en el Océano Atlántico. Características: ríos de largo recorrido, recorren toda la selva, casi todo el territorio peruano. Gran caudal, régimen regular y navegables, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido regular? En el sentido que habíamos dicho, ¿no? Regular o irregular. Todo el año van a tener un mismo caudal, ¿no? No es como el ejemplo que les decía de la costa, en el cual a veces tienen mucho y a veces tienen poco. En el cambio, los de la selva solo tienen mucho caudal tienen el mismo caudal, que es bastante, que son muy caudalosos todo el año. Largo recorrido y navegable, lo que le decía, el río es la forma en la cual las personas se comunican en la selva. Van en unos barquitos que se llaman peque-peque. Así se llaman esos barquitos. Es bien bonito. ¿Por qué se llaman peque-peque? Porque peque, 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 peque. Así suena. Cuando uno va en esos barquitos, tienen el motor, va sonando peque, 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 y se llaman así peque-peque. Entonces en la selva uno los puede encontrar en Iquitos, en Pucallpa, en Madre de Dios, ¿no? Los puede encontrar en las distintas principales ciudades de la selva y las personas en la selva viven por lo general en las riberas de los ríos. Si te quieres ir a Yurimaguas, si estás en Iquitos, tomas tu peque-peque y llegas hasta Yurimaguas.
Igual de Pucallpa, ¿no? De Pucallpa, si te quieres ir a cualquier otro pueblito, tomas tu peque peque y llegas hasta el otro lugar. Es la forma en la cual la gente en la selva se comunica. Esto es la vertiente del Atlántico. ¿Ves sus diferencias? ¿No? Acá sí son navegables, el régimen es regular, el régimen es irregular, no son navegables excepto el río Tumbes, son de corta duración, acá son, parece que fueran lo opuesto. También tenemos los ríos de la vertiente del Titicaca. Su origen, el origen de los ríos de la vertiente del Titicaca van a ser el sector sur de la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes, en la parte sur, tenemos la gran meseta del Collao. Una meseta en geografía es una zona de plana pero a gran altitud. Eso es una meseta. Entonces, el origen van a ser la vertiente sur, es decir, la parte sur del Perú, de la cordillera de los Andes, pero los ríos que miran hacia la meseta del Collao, esta meseta. Entonces van a nacer en el río, en la cordillera de los Andes y van a terminar en la desembocadura, va a ser en el lago Titicaca. Desembocadura, lago Titicaca. Entonces se llama cada una de las vertientes, se llama así por la desembocadura en donde van a confluir, ¿no? Si desemboca en la vertiente de Titicaca se llama así porque su desembocadura es en el lago Titicaca. La de la vertiente del Atlántico se llama así porque su desembocadura es en el Océano Atlántico, aunque van a ser en el río Amazonas, pero es el Océano Atlántico donde van a terminar todos. Y la del Pacífico, su desembocadura, todos los ríos van a desembocar en el Océano Pacífico. Características. Ríos también de corto recorrido, torrentosos y de caudal irregular. Ya sabemos lo que es un caudal irregular. En época de crecida ocasionan inundaciones. ¿Por qué? Porque eso es el caudal irregular. Es cuando tienen época de crecida y época de disminución, ¿no? En la época de crecida hay mucha agua, entonces provoca inundaciones. Es una zona muy fría la meseta del Collao porque está sobre los 4.000 metros de altura, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos son los que pertenecen a la vertiente del Titicaca. Entonces, para dividir los ríos, ¿cómo lo haríamos? Tres vertientes, la del Pacífico, la del Atlántico y la del Titicaca. ¿Cuáles van a ser sus ríos? Por ejemplo, los principales ríos de la vertiente del Pacífico van a ser Zarumillas, Tumbe, Jequetepeque, Chicama, Moche, Pativilca, Santa, Chillón, Rima, Camaná, Tambo y Locumba, ¿no? Estos son los principales ríos que van a pertenecer a la vertiente. ¿Por qué principales? Porque atraviesa grandes ciudades, porque tiene mayor caudal. Entonces estos van a ser los principales ríos de los 53 ríos que tenemos en la vertiente del Pacífico. Y la vertiente del Atlántico, los principales, es decir, los que alimentan, ¿no?, al río Amazonas van a ser lo que les dije inicialmente, Ucayali, Marañón, Apurímac, N, el Guayaga, el Urubamba, el Madre de Dios, el Putumayo, el Santiago, Napo, Nanay, Tigre, Morona, Pastaza, Yaribí, Manú y Purús, ¿no? Los principales ríos que van a pertenecer a la vertiente del Atlántico. Y lo de la vertiente del Titicaca va a tener 9 cuencas: Azángaro, Ilave, Suches, Ayabarí, Pucará, Ramiz, Cabanillas, Costa y Lampa, ¿no? Estos van a ser los principales ríos cada cuenca tiene un conjunto de ríos que van a ser principales, y ya les dije por qué le denominamos principales. Tema de hidrografía. No es muy largo, no es muy confuso, me parece sencillo de explicar y me parece también sencillo de entender. Ya les dije lo que tienen que hacer, ya saben cuál es la tarea y tienen que presentarlas hasta el día viernes. Bien, chicos, espero que se encuentre bien. No ha sido muy largo el video de hoy, no quiero extenderme para que después no me digan que es mucho y que por eso no lo ven, ¿no? Espero que tengan un buen día, les mando un afectuoso saludo. Me tienen que mandar lo que están escribiendo, es parte de la tarea
ver, que tengo que ver lo que ustedes escriben en el cuaderno. Algunos no lo estuvieron haciendo el trimestre pasado. Eso repercute en su nota, chicos. ¿No quieren sacar una buena nota el tercer trimestre? Cumplan con todo, ¿no? La ficha, me hacen el quizzes y me envían lo que están escribiendo en el cuaderno. Bueno, nada más. Le mando un afectuoso saludo. Estoy pensando en ustedes. Nos vemos. Chau.